hacemos Revolución Pop. Vamos con Revolución Pop. No, déjalo para otro día. Después hacemos unas portaditas, pero hoy no. ¿Qué se ¿vos sortea? ¿Apretás los lentes? Sí, claro. ¿Qué se sortea? Toma. Rodolfo, me olvidé de los lentes en casa por el apuro, ¿viste? El Ricky se olvidó los lentes. ¿Pensás que Rodolfo 2238 va a estar viendo esto un Sí. viernes? Rudolf. Al Bueno, filme. a ver si A ver, escribe. puede ser A ver que si me- escribe. me quedan bien estos, vos. Me quedan lindos. Tengo el drama que me senté Bueno. arriba de ellos, están medio torcidos, pero si los tengo que llevar Rufo para Ponele que que los queda todo me acomode queda ahí. bien a mí, pero bueno. Vamos a arrancar. ¿Qué les parece? Cuando quieras, cuando ¿Tienen vos ganas? digas. Si quieren, si no, no arranco nada. Tirate en la bajada porque no llegamos. ¿Qué no vamos a llegar? Son 22:39. Falta el Estás sorteo. loco, estás loco. Si yo les preguntara, Pregúntame, estoy si yo les preparado. preguntara, cuando Nico ya está preparado para todo, una fecha trágica de este siglo. Poh. Seguramente este muchos, ¿qué siglo? diríamos? Y podríamos ir al 11 de septiembre. 11 de septiembre, Por gracias ejemplo. Gonza, gracias por darme ese pie. 11 de septiembre de 2001, cuando los dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York. Con los resultados que ya todos conocemos. Ese día yo estaba en mi trabajo, casualmente, en el piso 20 del World Trade Center, pero de Montevideo. Vos, Ya menos llevan mal. el 40 yo. Y aunque mal. ya tenía 35 años, bajando por las escaleras para evacuar el edificio, sentí mucho miedo. Pero hoy no vamos a hablar de ese trágico 11 de septiembre, ¿De qué vamos a hablar el ahora? de este siglo, el que provocó tantos cambios en la seguridad de aviones, edificios y aeropuertos. ¿De qué vamos a hablar, portero? Vamos a hablar de otro 11 de septiembre, Ah, en el siglo pasado. Más precisamente en el año 1978. Ese día también fue trágico, Sí. y aunque la escala era mucho menor, sí. muchísimo menor que la del 2001, a mis 12 años sentí el mismo miedo. Esta vez no eran aviones, pero el fuego estaba envolviendo a uno de mis ídolos. Ese día también cambiaron muchas cosas. Video número 1. Está Marandretti, Villeneuve. Largando bem, Villeneuve. Hesitou Marandretti na largada. Emerson Fittipaldi procurando ali pelo lado direito ganhar uma melhor posição. Vamos acompanhar atentamente a gincana. Fogo na pista. Fogo na pista. El gran Nicky. Vamos ver o acidente, pneu para todo Tiene el centro. lado. Realmente ¿Cómo vamos que esté en portugués? Está Rodolfo na viendo, largada acontece aquilo que Era verdad. a gente temia. Contame todo, Ricky. Te voy a Dois contar todo, McLarens absolutamente. que foram Ya está terminando el video. Bien, Fede Ferrer le Hoy- pregunta, ¿Nicky Lauda? no precisamente. Mientras vemos estas imágenes impactantes, ¿verdad? Sí. Ah, Hoy en Revolución Pop, correr, amar y morir. La vida y la muerte de Ronnie Peterson y Barbaro Edwardson. Foi que bateu na largada do Grande Prêmio de Monza, 10 de septiembre de 1978. La largada del Gran Premio de Italia, una de las carreras más icónicas del circuito de la Fórmula 1, acababa de convertirse literalmente en un infierno. Luego de una aparentemente fallida señal de largada, apenas tomada la primera curva, casi sin llegar a la primera curva, porque fue en la recta frente a boxes en realidad, 12 de los 26 autos protagonizaron el mayor accidente múltiple de la historia de la Fórmula 1. Una cubierta voló y cayó sobre el casco del italiano Vittorio Brambilla. El alemán Hans Tack también tuvo un golpe bastante parecido al de Vittorio Brambilla. Pero la peor parte se la llevó nuestro protagonista de hoy, el sueco Ronnie Peterson. Su hermosísimo Lotus negro, del cual yo era hincha, golpeó el guardrail, giró y el auto de Brambilla lo partió en dos. El fuego lo envolvió por completo en unos segundos. Enseguida lo envolvió por completo. El primero que se bajó para ayudarlo fue James Hunt. En esa época se estilaba mucho bajarse de los autos a ayudar, porque no era tan como ahora. Fue el primero que bajó en ayudarlo. También bajaron Clay Regazzoni, Patrick Depailler, pilotos de la época. Cuando lograron sacar a Ronnie del auto, tenía las piernas absolutamente destrozadas. Pero estaba consciente. Les hablaba. Imagen número 2. Esa era la escena post-incendio, post el video que vimos. Así quedó todo. No puse la escena de cómo quedó el auto porque era demasiado fuerte. Tremendo. Demasiado fuerte.
Luego del caos inicial y la demora de las ambulancias, porque demoraban en esa época más que ahora todavía, finalmente los 3 pilotos, los 3 que nombré, James Hunt, Brambilla y Patrese, llegaron al hospital. En un hospital era cerca, Monza queda a unos, creo que 30 kilómetros de Milán, más o menos. Brambilla parecía ser el más afectado por el tremendo golpe en la cabeza, ¿no? Se había llevado una cubierta en la cabeza, ¿tá? Estaba boleado absolutamente, inconsciente. Ronnie, sin embargo, estaba consciente, pero tenía las piernas con varias fracturas. Entre paréntesis, en una de las piernas tenía 17 fracturas. Tranqui. En realidad no era un caso vital, no era un caso de vida o muerte. En principio no lo era. Sí. No lo era. Pero igual decidieron operarlo. Ahí empiezan a haber unas especulaciones sobre si era conveniente o no. Y en fin, eso hasta el día de hoy se sigue discutiendo. Y tenían que operarlo para recuperar, a ver si recuperaban esa fractura, si podían soldarle algo, ¿no? Si bien la operación fue exitosa, no se sabe exactamente qué pasó durante la noche. Pero sorpresivamente, en la mañana del lunes 11, murió por una embolia pulmonar. Tenía los pulmones muy dañados, básicamente por el gas del combustible quemado. Tenía 34 años. Audio número 3, por favor, y lo dejamos de cortina. Si podés, Nico, gracias. La canción que estamos escuchando de cortina y que vamos a tenerla de fondo para que nos acompañe, es una canción que compuso el gran George Harrison en homenaje a Ronnie Peterson. Y se llama Fast. Si quieren, búsquenla. Pero básicamente Fast es rápido, ¿no? Sí. Y es una canción que homenajea a este gran piloto, del cual vamos a contar brevemente su historia. Imagen número 4, por favor, Nico. Bengt Ronnie Peterson nació el 14 de febrero de 1944 en Örebro, Suecia, a 200 kilómetros de Estocolmo, muy cerquita de Estocolmo. Era hijo de un panadero que había corrido en moto, y a los 15 años Ronnie, como su padre, empezó a correr en motocicleta. De hecho, el padre era el mecánico, ¿ah? Luego pasó al karting, donde fue campeón sueco, llegó a ser campeón nacional de Fórmula 3, y cuando pasó al circuito europeo, varios dueños de los equipos de Fórmula 1 ya le empezaron a echar el ojo, ¿verdad? Lo empezaron a mirar con bastante más atención. Era un piloto espectacular. Derrapaba en las curvas como si fuese un piloto de rally. Era tremendo. Llegó a ser llamado el más rápido de los pilotos de la Fórmula 1. Comenzaban la carrera de el que en Suecia y en el mundo llamaban Super Swede o el Super Sueco. Recomiendo el video que se llama de la misma manera en YouTube. Es un video excelente sobre la vida de él. Apodo que luego daría nombre, como dije recién, a este video. Pero antes de ir a su vida en las pistas, veamos cómo aparece en la vida de Ronnie nuestra otra protagonista. Porque bien dijimos que era la vida de Ronnie y de Barbro. Barbro Edwardsson, el gran copiloto de la vida de Ronnie. Imagen número 5. A la imagen número 5, que es un kart, ¿verdad? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué ponemos un kart? Porque en 1966, año en que nació el señor de pelo blanco, Ronnie había perdido el campeonato mundial de karting, quedando detrás de la italiana Susanna Raganelli. Pero poco después, ambos eran pareja. No era bobo Ronnie. No. Perdió, pero no del todo. No. Está mal, pero no tan mal. Pero no tan mal. Exactamente. En 1969, ya llevaba unos años con Susanna, a los 26 años, en una discoteca de su pueblo natal, de Örebro, quedó encandilado con una chica alta y rubia nacida en su misma ciudad, llamada Barbro Cristina Edwardsson. Imagen número 6 para ver a Barbro, como para no quedar encantado, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Barbro trabajaba como secretaria y era muy poco probable que imaginara ni una mínima parte de lo que luego le sucedería. Al principio ella no se sintió demasiado atraída por Ronnie. Incluso aceptó un trabajo en Nueva York, que era una especie de intercambio, en el que pasó todo el año, digamos, fuera de Suecia. Cuando volvió a su país natal, a Suecia, Ronnie ya competía en Fórmula 1. Todavía era un poco desprolijo Ronnie. Arriesgado, pero brillante.
como entendía muy poco de mecánica, porque extrañamente, como todos los pilotos saben bastante de mecánica, Ronnie no sabía nada de mecánica. No, esa había corrido. No sabía nada. Entonces, ¿qué hacía? Manejaba con bastantes problemas, con un estilo tan espectacular como propio. Era un desprolijo del manejo, digamos, pero arriesgado. ¿Cómo le iba? ¿Le iba bien? Sí, le iba bien. Imagen número 7. En esta imagen vemos a Bárbaro con Ronnie cuando pasa lo siguiente, porque en 1970, finalmente, Bárbaro correspondió al amor de Ronnie, ¿verdad? Mirá vos. Y se Todos los convirtió, además de su pareja, Claro. en su cronometrista. Como lo hicieron también Betty Hill, ¿verdad? O María Elena Fittipaldi, esposas de los pilotos de referencia. Eso era muy común en la Fórmula 1, que las novias o las esposas fueran las cronometristas de los pilotos de Fórmula 1. A tal punto, digo, ella lo empezó a ayudar. No era muy madurito, que digamos, Ronnie, pero ella lo empezó a ayudar a madurar. A tal punto, lo ayudó, que Peterson logró ser subcampeón mundial, perdón, detrás de... Nunca llegó a ser campeón del mundo. Ya estoy spoileando, pero... No me podés hacer esto. Y no, Claro. nunca llegó a ser campeón del mundo. Teníamos la esperanza. No. Bueno. Peterson logró, como decía, ser subcampeón del mundo detrás del gran Jackie Stewart en 1971. Jackie Stewart era uno de los grandes realmente de la Fórmula 1. Se comprometieron en realidad con Bárbaro en la Navidad del 1973. Después del mejor año de Ronnie en la Fórmula 1, cuando con el hermoso Lotus 72D, negro y dorado, conocido como, y voy a nombrar una marca porque no está acá, John Player Special, que era el auspiciante de ese... Bueno, pero no hables más de marcas porque- No está, no se vende acá. Marca que era el auspiciante de... Cuando la Fórmula 1 era auspiciada por marcas de cigarro, un poco contradictorio, pero en fin. En su primera temporada, en uno de los grandes equipos, ¿verdad? Como Lotus, que Lotus era un grande de la Fórmula 1. Buen boliche, dice. Sí, también. Está inspirado. Yo conocí al hijo en- jugar al fútbol, Sí, Lotus Chic. Sí, claro. Pero bueno, era su primera temporada en esa marca, ¿verdad? O en ese equipo. Y su alta competitividad, porque es un tipo absolutamente competitivo, no le cayó demasiado bien a su compañero, el brasileño Emerson Fittipaldi, otro que era un gran piloto de Fórmula 1. Y en el 74 Fittipaldi se las peló y se fue para McLaren. Vamos a la imagen número 8, porque el 20 de abril de 1975, Bárbaro y Ronnie esperaban la llegada de su hija Nina Lewis. Entonces, ¿qué hicieron? Se casaron. Sí. Se casaron. Aparte ya ¿Cómo empezaban lo los manda, rumores. verdad? ¿Cómo Oh, me corresponde? parece Viejo que tiene valores. pancita. Viejo valores. ¿Cómo Se tuvo que corresponde? casar. Como correspondía en esa época, ¿verdad? Se tuvo que casar, claro. Claro, viejo valor. Otro Uruguay, otro dólar, otra Suecia. Otra Suecia. Otra Suecia. ¿Cuál es la moneda Nina sueca? nació el 4 de noviembre, ¿verdad? O sea que se casaron en abril, nació en noviembre al toque, ¿no? Casi al toque. Y se mudaron de la casa, ellas ya compartían una casa en Inglaterra, pero se mudaron. ¿Para dónde? Para Mónaco. Se fueron a Mónaco. A un apartamento, no creo que fuera muy chiquito, y eran vecinos de otro ídolo sueco, un tenista llamado Björn Borg. Björn Borg. El ¿Será? gran tenista Björn Borg, el de la vincha, el de pelo largo, el rubio. En distinto. 1976, un crack Borg, un fenómeno Borg. En 1976, Ronnie vuelve a su primera marca de Fórmula 1, en la primera que corrió antes de haber ido a Lotus, que era March. March era una marca, digamos, Pero ya lo medio dice- pelo. Pero ya lo dice el tango. Uno siempre vuelve al primer amor. Uno siempre volvió al primer amor. Pero Pero, March era una marca que Es no... la esposa de Homero. No, claro, la esposa de Homero. Mucho tiempo después fue la esposa de Homero. Pero solo volvió una temporada. Porque al año siguiente pasó a conducir el histórico... Ustedes son muy jóvenes, no se deben acordar. El histórico Tyrrell P34. Un auto de 6 ¿Qué nave? ruedas. Sí, Qué nada. ¿Se ¿Cómo acuerdan? favor. Bueno. Como que fuera hoy. Algo que muy pocos pilotos lograron hacer. Muy pocos pilotos lograron manejar ese Tyrrell porque estuvo reservado para estaba los que lo... preparado. para ¿Te los de acordás el esa día época. que lo pasaron por la tele? Así que no salía a poner la imagen número 9, vamos a ver el Tyrrell. Claro, ¿cómo Mirá. no me voy a acordar? Ahí están las 6 ruedas del Yo lo Tyrrell. tenía chiquito, lo tenía de metal. ¿no? Claro. Con la Qué tapita re- de Pepsi. Qué recuerdo. No decimos Ver marca, a No hablamos de Ronnie- marcas, ¿verdad? No, ver a Ronnie haciendo deslizar el Tyrrell de 6 ruedas en las grandes curvas de Interlagos es una imagen que no puedo olvidar. Era todo un arte, era la alta escuela del manejo. Esto lo dijo Mario Andretti, que fue compañero suyo en su retorno a Lotus en 1978. Bárbaro dejó de acompañar a su marido a todas las competencias porque estaba dedicada de lleno a qué?
a la hija, ¿verdad? A Nina. Justo cuando la carrera de Ronnie entró en una importante bajada. Su forma de manejo no iba muy bien con el extraño Tyrrell. Y en 1978, ¿qué hizo? Otra vez volvió, no a March, pero a Lotus. Sí. Segunda vez en Lotus. Claro. Al segundo amor, pero volvió. Al segundo amor. Al segundo amor, pero volvió. Pero volvió como segundo piloto de Mario Andretti, que Claro. era nombre italiano, pero era italoamericano. Era estadounidense. Qué linda mezcla, ¿eh? Vamos a la imagen número 10, que es bella. Ah. Bella esa imagen. Por eso me dice. ¿Pero qué, cómo hiciste para sacar esa foto? No, no ¿Y no importa. te pisaron? Casi me pisan. Bellísima foto, porque ustedes ven ahí. Él iba en el auto que iba adelante. Exacto. En el- Ah, Ahí, recién adelante. ahí ven la imagen del Claro, Lotus. sentado Ese es el atrás. Lotus del 78. Ese es el Lotus del accidente. Ese Lotus número 6 es el de. ¿Ven el casco? ¿De qué Sí. colores Sí, es? de los colores de Suecia. De De colores de Suecia. Boca, De eso. Boca. No, colores de Suecia. Boca, Boca. Boca. En esa foto en realidad está pasando a un... Ese es un Tyrrell, pero ya sin las 6 ruedas. Y lo manejaba Patrick de Palier, si mal no recuerdo. Y lo está pasando... Qué memoria pero que imagínense miren lo que es el formato del Lotus al lado del otro. Es un auto espectacular. Claro. O sea, mucho más ancho, más potente. Tiene una presencia increíble. Y no porque yo sea hincha del Lotus. No. Ronnie Está volvió al triunfo luego de 4 años, pero su mala relación con Andretti, No te puedo para creer. variar, Y ahí pica. hizo que ya Sí. tuviera todo arreglado, o sea, todo arreglado con McLaren para el recuerda- 79. esto Te me lleva mal. recuerda- Bueno. Pero él tenía todo arreglado para hacer Sokovia, para pasar a McLaren en 1979. ¿Cómo? ¿Eso salió al aire? Todo arreglado. Pero esto de pasar a McLaren en 1979, lamentablemente, nunca llegaría a concretarse. Oh, no te puedo creer. A Palito pesar para de- McLaren. No precisamente. No, A no pesar puede de prácticamente no hablarse, Ronnie seguía siendo el mismo tipo de siempre. Viejos valores. En la carrera, digamos, Holanda, porque acá decía Holanda. Países Bajos, pero No, digámosle no, Holanda. Holanda. Andretti venía primero, pero tuvo problemas con el caño de escape y comenzó a perder rendimiento. Algo bastante común en los Palito autos para los Fórmula 1. mecánicos e Palito para ingenieros, los ¿verdad? mecánicos e ingenieros. Sí, va a haber más palitos, no te preocupes. Ronnie Peterson, ¿dónde venía? Venía segundo. Venía segundo. Bien, Venía encaramado. segundo. Ahí, Y tenía ahí, la metido, chance metido. más clara para pasarlo y ser campeón mundial. Pero levantó el pie del acelerador y cuidó al primer piloto del equipo hasta el final. Claro. Le di mi palabra a Mario, dijo cuando los periodistas le preguntaban por su decisión. Viejos valores. Claro. Imagen número 11, Nico. Con la imagen número 11, esa es, ya vemos que había un recital de Eros, ¿verdad? Había un Ramazzotti, recital de Eros. claro. ¿Ah? Seguramente Seguramente ahí. haciendo sus primeras armas. Sus primeras armas, ¿verdad? Claro. Ese es el circuito de Monza. El circuito de Monza donde fatídicamente muere, o por lo menos tiene el accidente, muere al otro día. Por eso el accidente es el 10 y él muere en la noche ya en la madrugada del 11. Sin hablarse con Mario Andretti, finalmente llegó el triste día de la carrera de Monza. En las pruebas de la mañana, el Lotus 79 de Ronnie se rompe y el llamado muleto que estaba en los boxes, ¿verdad? Por si se rompe un auto, Claro. estaba preparado para Andretti, en caso de que lo necesitara. Pero las medidas del habitáculo no eran las de Ronnie. ¿tá? Ah. Ronnie no entraba, no podía, y entonces tuvo que correr con un... Y no había tiempo de arreglar el auto que tenía. ¿tá? No tuvo más remedio que correr con un modelo anterior que no había sido testeado para esa carrera, y quizás esa fue una de las razones que provocaron el accidente fatal. Falta de planificación. El 11 de Raro. septiembre de 1978, ese fatídico 11 de septiembre, Colin Chapman, dueño del equipo Lotus, mandó su avión particular a Niza para traer a Bárbaro a Milán. Monza es un circuito maldito, por eso preferí no ir a la pista. Cuando vi cómo habían ordenado la largada, me pregunté si no se habían vuelto locos. No sé cómo pudo morir Ronnie si era fuerte como un elefante y no tenía más que algunas fracturas, declaró Bárbaro. Imagen número 12. El 15 de septiembre, en Örebro, su ciudad natal, los pilotos Jody Scheckter, Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, James Hunt y John Watson, junto a un amigo personal, llevaron el féretro de Ronnie a su destino final. Cuando todos creían que era el final, comienza la última parte de esta historia, que duraría 9 años más. No la columna, la historia. Ah, bueno, menos mal. Vamos a la imagen número 13 para descubrir algo que ya estaba en otra época.
Y acá aparece John Ese, Watson. ¿qué estamos viendo? Uno de los que llevó el féretro. John Watson, quien toma un rol protagónico en esta historia. El piloto irlandés era muy amigo de Barbro y Ronnie, como lo ven en la foto. Sí. Por lo que fue sostén de ella y su hija, luego de la tragedia. No me digas que... Primero tomó el lugar que Ronnie iba a No. ocupar en McLaren. Pero las cosas fueron un poquitito más lejos, No. porque lo siguiente fue comenzar una relación con la pobre y desconsolada Eso Barbro. no se hace, Y muchacho. claramente ya podríamos afirmar que no fue Icardi el inventor de este tipo de situaciones. Claro. ¿Lo ven? Y era Icardi, ¿no? Icardi- o sea, viviendo en la Icardi, casa, claro. en fin. Empezaron a salir y mostrarse juntos. Watson fue vicecampeón mundial en 1982 con McLaren y ella estaba con él. Pero al año siguiente la relación comenzó a romperse cuando a Watson le ofrecen ir a... ¿Dónde? A Lotus. Al mismo auto negro y dorado de los gloriosos años de Peterson. Ya era el colmo, ¿no? Ya está. Si bien no quedó nunca claro si él no aceptó por respeto a su amigo o ella le pidió que no lo hiciera, la verdad es que después de ese rechazo, la carrera de Watson en la Fórmula 1 prácticamente se terminó. Quizás como una cachetada del destino. Y sí. De todas formas, el irlandés nunca pudo llenar el vacío que la muerte de su gran amor había provocado en Barbro. La depresión y la angustia ya eran insoportables. El 19 de diciembre de 1987, 9 años después de la tragedia de Monza, con 40 años, Barbro se encerró en el baño de la casa de Inglaterra que habían adquirido con Ronnie en 1973 y con un cóctel de alcohol y tranquilizantes terminó con su dolor. Nina, de apenas 12 años, estaba del otro lado de la puerta. Fue Watson el que encontró sin vida, y que la encontró a ella sin vida, ¿verdad? Y nunca se recuperó de la terrible experiencia que eso le provocó. Su carrera deportiva se terminó y hoy sigue en el automovilismo, pero como comentarista de televisión. 14, por favor. Barbro fue enterrada junto a Ronnie en la misma tumba para seguir en Örebro juntos como siempre. Nina estudió diseño y se instaló en Londres, donde habían vivido sus padres. Imagen número 15. En el 2008 inauguró un museo dedicado a su padre en la ciudad de Örebro, la ciudad natal de su padre. En el ingreso incluso hay una estatua, que hoy no tenemos la foto, pero la podemos ver cuando quieran y donde quieran. Vamos a tener que ir a verlo. Una estatua del super sueco que decía: más rápido que una bala saliendo de un cañón. Él es más rápido que nadie, más que un parpadeo. Nadie sabe cómo lo hace. Y para ir terminando ya, tal vez la historia de Ronnie Peterson no sea solamente la historia de un piloto. Quizás sea la historia de una época donde el deporte todavía no diferenciaba la valentía de la autodestrucción ni la velocidad del riesgo de acelerar la muerte. Una época donde los límites se tocaban demasiado, peligrosamente, y los accidentes mortales eran casi naturalizados. Porque mientras el mundo recordaba a Ronnie como el super sueco, como el piloto más rápido, detrás de su muerte había personas intentando sobrevivir emocionalmente a una tragedia. Y quizás ahí esté la parte más dura de toda esta historia. La que va un poco más allá de una pista de Fórmula 1 para instalarse en la vida misma. La que nos lleva a comprender que algunas tragedias no terminan el día en que suceden. A veces permanecen durante años en los que quedan vivos, mientras el resto del mundo simplemente continúa mirando la próxima carrera. ¡Bravo! Es excelente. Excelente, excelente.